Buenas noches. En 1973 se ordenó destruir todos los archivos conocidos de un programa llamado MK Ultra. La orden se cumplió, casi. 4 años después aparecieron unas 8,000 páginas que sobrevivieron por descuido. Y en su mayoría no eran informes, eran registros financieros, contabilidad. Esta noche no vamos a contarle lo que le hicieron a la gente, porque eso ya se lo contaron mal muchas veces. Vamos a seguir el dinero. ¿Quién lo puso? ¿A qué hospital llegó? ¿Qué universidad cobró? ¿Y qué ley pública lo duplicó con fondos públicos? Porque el programa cerró en 1973. El presupuesto, no. Enero 1973. El director de la CIA, Richard Helms, está por dejar el cargo. Antes de irse, da una orden: destruir los archivos de un programa. El jefe del archivo protestó por escrito. Le pasaron por encima. 4 personas ocuparon un día entero rompiendo y quemando expedientes. 152. El programa se llamaba MK Ultra. Y aquí hay que ser justos. La mayoría de esos papeles ya no existe. Esa parte es cierta. Pero 4 años después pasó algo que nadie planeó. 1977. Un archivista buscaba papeles para responder una solicitud de información. Encuentra 7 cajas mal archivadas en un almacén. No eran expedientes del programa. Era la contabilidad. Por eso sobrevivieron. A nadie se le ocurrió que el dinero contara la historia. Y la contó completa. 149 subproyectos, 80 instituciones, 44 de ellas universidades, 185 investigadores que no trabajaban para el gobierno. Le pagaban a gente que no siempre sabía para quién trabajaba. Y la mitad, solo se recuperaron registros de 76 de los 149. De los otros 73, no sabemos ni cuánto costaron. Entonces, ¿todo fue destruido? No. Y esa es la primera cosa que hay que corregir esta noche. Todos los archivos fueron destruidos. Engañoso. Sobrevivió la contabilidad y la contabilidad tenía los nombres. Si usted quiere pagar algo sin que nadie sepa que usted lo pagó, necesita un intermediario. Aquí lo diríamos así: una tiendita que anuncia dulces y despacha refacciones. La CIA le decía tapadera, y lo escribió así, en sus propios papeles. 9 de junio de 1953, subproyecto 8. El documento explica el mecanismo sin adornos. Una fundación sirve de pantalla y tapadera. Entrega el dinero a la institución como donativo filantrópico para investigación médica. Y cobra el favor. $790, el 2% del presupuesto. Alguien cobró comisión por lavar el dinero de un experimento con personas. Haga usted la cuenta con nosotros. 39,500 de presupuesto, más 790 de comisión. 40,290. Ese es el total que declara el propio documento. Está impreso ahí. Ese mismo día, Sidney Gotyev firma la aprobación. El dinero queda comprometido. Y la autoridad para gastarlo no nació ese día. Viene de 2 memorandos de abril de 1953. La tubería se construyó antes que el experimento. Ahora, ¿en qué se gastaban ese dinero? 10 de mayo de 1955. Su proyecto 35. La agencia aportaba $375,000 a un hospital. El ala nueva costaba $2 millones. A cambio, según el documento, una sexta parte del espacio quedaba disponible para investigación de la agencia, en técnicas encubiertas para guerra biológica y química. Y aquí está el renglón que nadie ha citado nunca. Miren la tabla.
$1,5 millones de fondos federales de contrapartida, dinero público, igualando la aportación secreta. El contribuyente pagó la mitad de esa ala, sin saber para qué era. Hasta aquí todos son papeles y cifras. Ahora su nombre, Frank Olson, bioquímico. Trabaja en armas biológicas para el ejército. El 19 de noviembre de 1953, en una reunión de trabajo, le pusieron LSD en la bebida sin avisarle. No fue el único. Varios bebieron de la misma botella. 9 días después, Frank Olson murió al caer desde la ventana de un hotel en Nueva York. Tenía 2 hijos pequeños, Eric, de 9 años, Niels, de 5. Los dos siguen vivos y llevan medio siglo pidiendo respuestas. Vamos a decir solo lo que consta. En 1975, el gobierno reconoció el experimento. El presidente Ford se disculpó con la familia, en persona, en la Casa Blanca. Esa disculpa se recuerda como un gesto humano. Y 11 días antes había pasado esto. 11 de julio de 1975. Un memorando de la Casa Blanca. Lo firma Dick Cheney, entonces subjefe de gabinete. Va dirigido a Donald Rumsfeld. Advierte que un juicio podría obligar a revelar información clasificada. Adjunta la opinión del Departamento de Justicia. Una demanda contra el gobierno estaría bloqueada. Y adjunta el texto de la disculpa, ya redactado. Con una instrucción que el presidente lo use, de preferencia, como respuesta a una pregunta. La disculpa venía escrita en una hoja aparte. Casa Blanca. Declaración del secretario de prensa. El presidente se reunió esta tarde a las 14 horas con la familia del doctor Frank Olson, la señora Frank Olson y sus 3 hijos, la señora Lisa Hayward, Niels Olson y Eric Olson. Expresó las condolencias del pueblo estadounidense y pidió disculpas en nombre del gobierno de los Estados Unidos por las circunstancias del fallecimiento del Dr. Frank Olson en noviembre de 1953. La familia Olson solicitó que se les informara sobre todos los hechos relacionados con la muerte del Dr. Olson. El presidente comunicó a la familia que había dado instrucciones a su oficina del asesor jurídico para que pusiera la información a su disposición a la mayor brevedad posible. Asimismo, informó a la familia Olson que se ha solicitado al fiscal general que se reúna con sus representantes legales para tratar las reclamaciones que desean presentar contra la Agencia Central de Inteligencia en relación con el fallecimiento del Dr. Olson. La familia Olson solicitó que se difundiera la siguiente declaración en su nombre. Agradecemos profundamente las muestras de solidaridad y las disculpas que el presidente Ford ha expresado a nuestra familia. Su interés y su invitación a reunirnos con él son de gran valor para nosotros. La muerte de Frank Olson supuso una pérdida trágica para su familia, sus amigos y sus colegas científicos. A medida que se han revelado circunstancias de su fallecimiento que antes se desconocían, el pueblo estadounidense se ha sentido profundamente conmovido. Nos reconforta esta respuesta y nos alienta a saber que esta experiencia ha impulsado en nuestro país la reflexión sobre cuestiones fundamentales, importantes para todos nosotros como pueblo libre. Agradecemos el apoyo que el presidente Ford nos ha brindado en nuestro esfuerzo por conocer todos los detalles sobre la muerte de Frank Olson y por lograr una resolución justa de todo este asunto. Esperamos que esto forme parte de un esfuerzo continuo para garantizar que la CIA rinda cuentas de sus actos y que las personas de todo el mundo estén protegidas frente a los abusos de poder de las agencias de inteligencia estadounidenses. Al año siguiente, el Congreso aprobó una ley privada. $187,500 a cada uno de 4 familiares, con una condición: renunciar a todo derecho derivado de esa muerte. 37 años después, los hijos demandaron. Un juez federal desechó el caso en 2013.
No resolvió si lo empujaron. Nadie lo ha resuelto nunca. Lo desechó porque era tarde, porque habían firmado y porque ese reclamo no cabía. El gobierno usó contra ellos la renuncia que el mismo gobierno les pidió firmar. La familia sostiene que fue asesinato. La CIA lo niega categóricamente. Nosotros no tenemos con qué probar ninguna de las dos cosas. Lo que sí podemos probar es que pagaron. Y con el pago compraron el silencio legal. El gobierno reconoció su responsabilidad e indemnizó a la familia. Engañoso, pagó a cambio de una renuncia y esa renuncia le sirvió de escudo. Frank Olson cayó de un piso 13 en 1953. Su familia demandó 2 veces. Ningún juez resolvió nunca el fondo del asunto. Prescripción, un finiquito firmado en 1976 y falta de claridad. Volvamos a los nombres. 185 investigadores, 80 instituciones. La versión que todos conocemos dice que esos nombres se perdieron en el fuego. Vamos a ver si es cierto. En los años 80, un grupo de investigadores los pidió por vía legal. La CIA se negó. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. 16 de abril de 1985. La Corte resolvió que la agencia puede reservar los nombres de los investigadores y también de las instituciones donde trabajaron. El razonamiento fue este. Si se sabe la universidad, se puede deducir el investigador. Los clasificó como fuentes de inteligencia. Fíjese la fecha, 1985. 12 años después de que el programa cerró. 8 años después de que el Senado ya lo había aireado en público. Entonces no fue el fuego. Los nombres existen, están en poder del gobierno. Y lo que los mantiene cerrados no es la ceniza, es una sentencia que vive vigente hoy. El archivo no se quemó completo. La mitad se quedó en una caja fuerte. Y la llave la guarda un juez. Los nombres de los investigadores se perdieron. Falso. Existen. Están sellados por orden judicial. ¿Para qué servía todo ese dinero? Durante años la respuesta fue: nadie sabe, los papeles se quemaron. Pero hay un documento que sí sobrevivió. Y no es un expediente, es un manual. Julio de 1973. Manual de interrogatorio de la propia CIA. En su introducción dice de dónde salió lo que enseña. De resultados publicados de investigación extensa. De resultados científicos hechos por especialistas. Es decir, de lo que se pagó con dinero que ya vimos. El capítulo 9 se llama Interrogatorio coercitivo y su tesis cabe en una línea. Todas estas técnicas están diseñadas para inducir regresión, hacer que el adulto deje de ser un adulto. Y ahí, citados por nombre, están los investigadores a los que se les pagó. Ahora, la parte que importa esta noche. El manual advierte algo en su segunda página, que manipular gente conlleva el riesgo de demandas, de publicidad adversa, de intentos de responder. No dice que esté mal, dice que puede salir caro. Es la tercera vez esta noche que aparece ese razonamiento. Ese manual no se quedó guardado. Según investigaciones académicas, su doctrina se difundió durante décadas en programas de instrucción. 50 años después, ese manual volvió a usarse. Después del 11 de septiembre, 2 psicólogos militares invirtieron el entrenamiento. Estaban entrenados para enseñar a resistir interrogatorios y lo convirtieron en un método para aplicarlos. En 2005 fundaron una empresa en Spokane, estado de Washington. Según el informe del Senado sobre ese programa, el contrato de la CIA superaba los $150 millones. Se habían pagado 81 cuando se canceló, en 2009.
más de 1 millón adicional para cubrirles la defensa legal. Uno de ellos ha dicho públicamente que el informe está sesgado y que duerme tranquilo. Esa es su posición y aquí queda registrada. Lo que cambió no fue el método. En 1953, el gobierno le pagaba a universidades. En 2005, le pagaba a una empresa de 2 socios. El programa cerró, el presupuesto no. Hay una parte de esta historia que suena a broma. No lo es. Durante más de 20 años, el gobierno de Estados Unidos financió investigación sobre percepción a distancia. Le decían visión remota. Costó cerca de $20 millones. En 1995, antes de decir si continuaba, la CIA encargó una evaluación independiente. Informe final, 29 de septiembre de ese año. Y aquí pasó algo que casi nadie cuenta. La evaluación se partió en 2. La estadística Jessica Oates concluyó que el efecto estaba establecido, que los resultados se repetían entre laboratorios distintos. El psicólogo Ray Eman reconoció que los números llamaban la atención, pero sostuvo que los métodos tenían fallas que no se habían eliminado. Las 2 revisiones están en el mismo documento oficial, uno debajo de la otra. El programa se cerró, pero se cerró por falta de utilidad para inteligencia, no porque se hubiera refutado nada. Y una cosa más, que nos toca de cerca. Cuando la CIA quiso saber quién investigaba esto en el mundo, encargó una revisión. En esa lista aparece una universidad mexicana. Ahora la precisión, en la misma respiración. Era una revisión de artículos ya publicados en revistas. Ni más ni menos. Hay que decir el otro lado, completo. La ciencia dominante considera que la visión remota no está demostrada y la clasifica como pseudociencia. Eso es cierto y no lo vamos a suavizar, pero la afirmación de que el gobierno concluyó que no funciona no se sostiene. Concluyó que no le servía, que no es lo mismo. El gobierno concluyó que la visión remota no funciona. Engañoso. Concluyó que no le era útil. Su propia revisora estadística concluyó lo contrario sobre el efecto. Ese informe de 1995 no lo escondió nadie. Nació partido en 2 a propósito, con un evaluador a favor y uno en contra. Al volver, los que siguen vivos y los que siguen litigando, hoy con número de expediente. Entre 1955 y 1975, en un arsenal del ejército de Maryland, se probaron sustancias en soldados, miles de ellos. Muchos firmaron un papel sin que les dijeran que les iban a dar. En 2009, un grupo de veteranos demandó. En 2015, un tribunal federal de apelaciones confirmó algo concreto. El ejército tiene el deber continuo de notificar a sus antiguos sujetos de prueba cada vez que aparezca información médica nueva. Eso significa que existe hoy una dirección postal donde un sobreviviente puede pedir atención médica, porque un juez se lo ordenó al ejército. Los abogados de los demandantes sostienen que entre el 97 y el 99% de las solicitudes fueron rechazadas. Es una cifra de parte, y así lo decimos. Los abogados de los demandantes sostienen que la gran mayoría de las solicitudes fue rechazada. Y hay otro frente más cerca de lo que parece. En Montreal, un hospital universitario recibió dinero de la agencia. Entre 1958 y 1974, un psiquiatra sometió a pacientes a tratamientos experimentales. 16 años. No un episodio, fue una práctica. En julio de 2025, un tribunal de Quebec autorizó una demanda colectiva. La demandante principal
Rondaba los 84 años. Fue internada siendo adolescente. Esto no es arqueología. Hay gente viva a la que esto le sigue pasando. Y ahora la pregunta que ustedes traen desde el principio. Si el gobierno aprendió a manipular la conducta humana, ¿dónde está eso hoy? Mucha gente les va a decir que está en algoritmo de sus redes sociales. Nosotros buscamos ese papel y no existe. No hay un solo documento que conecte este programa con el diseño de las redes. Ni contrato, ni personal, ni cita, nada. Se los decimos aunque no sea lo que vinieron a oír. El control mental de la CIA se convirtió en el algoritmo de las redes. Falso en lo esencial. Hubo programas oficiales de manipulación en redes, pero no hay línea que los conecte con MK Ultra. Pero hay algo, y está publicado. En 2011, la Agencia de Investigación del Pentágono abrió un programa sobre redes sociales. $42 millones. Convocatoria pública. Moldear comunidades, rastrear narrativas, detectar contenido automatizado. Y hoy financia interfaces entre cerebro y máquina. No hay heridos, paramilitares sanos, con 6 universidades y empresas nombradas en su propia página web, y montos reportados con más de $100 millones, con los nombres de cada equipo a la vista. Su gestor del programa lo explicó así, en palabras suyas, que la guerra va a ir más rápido de lo que un humano alcanza a decidir, y que por eso hay que conectar al humano directo a la máquina. Eso no está clasificado, está publicado, con nombres y con montos, y casi nadie lo lee. Nada de lo que le mostramos esta noche es secreto. Todo está en papeles públicos. Una audiencia del Senado, 2 sentencias, un informe de una consultora privada y una convocatoria que cualquiera pudo contestar. En pantalla le dejamos dónde está cada uno para que lo abra usted mismo y no tenga que creernos. Soy Mauricio Vázquez, nos vemos en 7. Buenas noches y buena suerte.